Yo que soy mujer, quiero estar presente. No soy desigual, yo soy diferente. Amigas y amigos, es un gusto que nos acompañen en esta emisión de Mujeres Centella. Les damos la bienvenida a nombre del Instituto Veracruzano de las Mujeres y de Radio Televisión de Veracruz, que producen este espacio para generar diálogo, para generar reflexión en torno a temas que nos atañen a hombres y a mujeres. Hoy hablaremos de un tema que es álgido, que habla sobre mecanismos que tenemos derecho las mujeres y los hombres, pero especialmente nosotras las mujeres tenemos derecho a que nuestras autoridades nos protejan y a que no se reproduzca la violencia de género. Por eso surge el tema de hoy. Órdenes de protección es de lo que hablaremos con un especialista, estaremos platicando en torno a recomendaciones, a mitos y a mucho más contenido que les tenemos preparados para la emisión del día de hoy. Acompáñenos. El Estado mexicano asume el compromiso de proteger y garantizar los derechos humanos de las niñas y las mujeres. Para salvaguardar la vida de las mujeres, sus hijas e hijos víctimas de violencia, pone en marcha las órdenes de protección, que son medidas inmediatas que deben emitir las juezas y los jueces en el ámbito municipal y estatal. Iniciamos esta primera parte de la mesa de diálogo en Mujeres Centella. Hoy con el tema órdenes de protección está con nosotros nuestra especialista invitada, a quien le doy la bienvenida, la maestra Luisa del Carmen Freire Aguilera. Ella es secretaria ejecutiva del Instituto Veracruzano de las Mujeres, una digna representante que nos puede hablar en tono y bien en forma sobre este tema, que es necesario que las mujeres lo conozcamos, que empecemos a digerirlo. Claro. ¿Qué son las órdenes de protección? Bueno, mira, esto tiene sus antecedentes desde que las mujeres se vio que el fenómeno de la violencia era verdaderamente sustancial y que se daba con mucha frecuencia. Y se contempla desde la Convención Internacional, la Interamericana, para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, conocida o mejor conocida como Belém do Pará, donde ya contempla en su marco normativo internacional las medidas de protección como aquellas figuras, medios o acciones que protegen la vida de las mujeres, tanto de su integridad física como su vida y la seguridad de ella, de su familia y de su entorno comunitario. Esto se traslada posteriormente a las leyes del Estado mexicano, porque como México firma y ratifica esta convención, pasa la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Luego lo retomamos en las legislaturas locales y en Veracruz se cuenta con la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y las contempla. Ahora, más allá de las propias leyes de acceso de violencia, se encuentran también en las leyes generales de víctima y en la Ley Local de Víctimas del Estado, de la Comisión de Víctimas del Estado. Es un marco normativo, es un procedimiento que tiene que ver con la protección de la vida, integridad física y seguridad de las mujeres y sus familias. Son mecanismos que están contenidos en todas las leyes a las que podemos accesar, pero sí la pregunta es, nosotras y la población en general, ¿cómo se pueden aplicar? Eso es lo importante, porque las mujeres que están sufriendo violencia o que se les está ejerciendo violencia, desconocen. Es necesario difundir que ellas tienen este derecho y acudir ante las autoridades que son competentes para que sean atendidas y sean, en este caso, dada a conocer cuáles serían. Tenemos en nuestras leyes que hay dos tipos, que son las de urgencia, cuando el acto de violencia se está cometiendo en ese momento, y tenemos las preventivas cuando la mujer decide salir del círculo de violencia y entonces ella misma retoma el camino para denunciar, salirse del círculo de la violencia, y estas son las medidas u órdenes de protección de prevención. ¿Hay diferentes maneras o formas de aplicar estas órdenes y medidas de protección? Sí, por supuesto, porque mira,
tiene que ver mucho con cada caso concreto. No todas las situaciones de las mujeres son las mismas, ¿no? Entonces, cuando son actos violentos en el momento, pues precisamente las medidas de protección de urgencia tienen que ver con retirar al agresor del domicilio, prohibirle que se acerque a la mujer, a su familia, a su entorno laboral, a su comunidad. Se le previene que no debe de amenazarla, intimidarla, entre otras figuras. También últimamente, como un recurso que el Estado retoma para dar esta protección, y en particular en Veracruz, contamos con los refugios, que también son una forma de medida de protección. Se atiende a la mujer, se denuncia la violencia y se le refugia en centros especializados para la atención, la prevención de la violencia contra las mujeres, sobre todo la violencia de género y la que más se ejerce, que es por la pareja, ¿no? Todas las mujeres podemos accesar a estas órdenes de protección, pero ¿quiénes son los actores encargados de ejecutarlas? Lo conoceremos en la segunda parte de esta mesa de diálogo. Invitamos a Luisa a que se quede con nosotras para dialogar, para reflexionar y para informarnos en torno a las órdenes de protección. Continuamos con más contenido. Acerca de las órdenes de protección, por ejemplo, hemos dado acompañamiento a mujeres que viven violencia. Y en estas, cuando tramitan algún procedimiento penal, civil, tienen, o familiar, tienen en muchas ocasiones que ser otorgadas órdenes y medidas de protección para salvaguardar su integridad, muchas veces su vida, muchas veces los bienes que están en peligro y en riesgo, que puede ser esta situación. ¿Qué pasó, por ejemplo, en uno de los casos que nos llega y damos el acompañamiento? Que la mujer es agredida por su pareja, la resguardan bajo el domicilio de familiares. Pero lo que nosotras le explicábamos es que hay otras medidas de protección, como la que el agresor salga del domicilio, que sirve de casa habitación, y que ella pudo haber quedado ahí bajo resguardo. Claro, con sus debidas, con otras medidas de protección que pudieron haberse complementado, como el cual puede ser, como la de los rondines. O sea, no puede ser una exclusivamente, pueden ser varias. Y entonces lo que pasó fue que a la usuaria le dijeron, pues quede bajo resguardo de su domicilio, de las personas que son sus familiares. Y entonces cuando nos la refieren, solicitamos otro tipo de medidas. Las que le acabo de decir, esas son de emergencia. Pero hay otro tipo de medidas que una vez que no son otorgadas, y que justo las de emergencia tienen que ser inmediatamente. Si no son emergentes, ya son preventivas. ¿Cuáles pueden ser? Y que fue la que solicitamos, la que los bienes que estaban en el domicilio fueran dados a ella, como cuáles, los documentos, acta de nacimiento, algunos papeles que tenía ella en ese momento, bienes como los propios para al vestirse, tenía también enseres domésticos que le eran indispensables para trabajar, como fue lo de una máquina de coser. Entonces ella, junto con policía ministerial, acuden, una vez que se decreta esa orden, acuden al domicilio, y entonces es que pueden pues darle esos documentos, esos bienes, para poder estar bajo resguardo. Ella, afortunadamente, creo que venía preveniendo este tipo de situaciones, solicitó un trámite de pensión alimenticia. Ahí, ¿qué otro tipo de orden podemos reflejar? Las de carácter civil, en donde cuando le decretan la pensión alimenticia, el juez de manera oficiosa giró una orden al registro público de la propiedad para saber si existían bienes a nombre de la señora o el señor, en ese caso su esposo, para que de manera preventiva pudieran hacer una nota al margen de la propiedad para que no pudieran venderla, o porque ese bien va a estar resguardado para servir como de manera preventiva los alimentos que le corresponden a ella. Entonces, esos son, digamos, los tres tipos de órdenes de protección que existen en el Estado. En la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia están contemplados solamente dos, que son las preventivas y las urgentes, pero en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia están también contempladas las familiares.
Otros casos también en los que se aplican órdenes de protección y se dan son, por ejemplo, en materia civil, en materia familiar también ahora. Una de las órdenes es la restricción para la convivencia del progenitor con sus descendientes, es decir, con sus hijos. ¿Cómo sucede esto? Que, por ejemplo, en un asunto familiar, si existe violencia, eso el juez podrá valorarlo con la audiencia especial de menores, en donde tanto padre y madre se ponen de acuerdo para la convivencia. Obviamente se escucha al menor y en consecuencia, si el juez nota, la jueza nota que hay elementos de violencia, lo que puede ordenar es que las convivencias se restrinjan y que éstas sean vigiladas. La ley nos dice que son enunciativas, más no limitativas. ¿Qué quiere decir? Que el catálogo que tenemos en la ley no solamente como si nos fuéramos a buscar cuál puede aplicar esta, sino que dependiendo de cada caso, la juez, el Ministerio Público puede ser inventivo. Dependiendo de la gravedad del asunto, de las circunstancias del propio caso, podrían crear nuevas órdenes de protección que pudieran salvaguardar la vida de las mujeres. Seguimos platicando en esta segunda parte de la mesa de diálogo de órdenes de protección y estamos platicando con Luisa Freire sobre el tema y hablábamos sobre las autoridades, quiénes son los encargados de ejecutar estas órdenes de protección para propiciar que las mujeres que están en situación de violencia, en alguna de ellas, no se vean más vulneradas o atacadas. Sí, efectivamente, fíjate que una mujer, cualquier mujer sufre violencia en su casa, desconoce, no tiene apoyos, no hay quien la oriente y difundir es muy importante, que se sepa quiénes son las autoridades, como es el caso de los agentes y agentes ministeriales, que tienen que ser ellas, los ministerios públicos, las que emitan las órdenes de protección. Tienen que ser ellos las que lo emitan. Sin embargo, la mujer cuando llega puede decir que requiere la protección de la autoridad, aun cuando no sepa el término de medidas de protección. Claro. Porque pues no es obligado, nosotras llegamos como cualquier persona, sufrimos violencia en el acto y no sabemos a quién acudir, llegamos, no estamos obligadas, la ley no nos obliga, nadie nos obliga a conocer de qué estamos hablando, pero las autoridades sí están obligadas a emitir las órdenes de protección en un caso en la que se ve la violencia. Pero sobre todo, las autoridades ministeriales o en su caso jueces o juezas que corresponde al Poder Judicial tienen que determinar y evaluar el riesgo en el que la mujer se encuentra. Generalmente las mujeres llegan de una manera desesperada, angustiada en el momento de la violencia y ellos quieren llenar a una serie de requisitos que la mujer en ese momento no cuenta. No es posible que a una mujer que llega en esa situación de violencia se le exijan requisitos de documentos o de cualquier otra cosa. ¿Por qué? Porque ella llega solamente, no va a decir, bueno, para una medida de protección tengo que llevar tal papel o tengo que llevar otra cosa. No, ella tiene que llegar y decirle a la autoridad, requiero la protección del Estado y en este caso el agente o la agente ministerial que le tendrá que darle y proveerle de esa protección. Entonces ella lo dice, la obligada es la autoridad que sabrá cuál de ellas es la que va a aplicar. Entonces sí me puedo acercar en cualquier momento en el que yo lo decida si he padecido violencia. Claro. Sí, en cualquier momento. No hay un término, no hay una situación. Tú lo dices muy bien, las mujeres es un proceso, no la reconocemos, está tan naturalizada que a veces la emocional no la reconocemos. Creemos que eso es lo normal, eso nos han hecho creer en este marco de cultura y sociedad que ha permitido estas conductas de las mujeres, de los hombres hacia las mujeres. Entonces yo creo que sí pueden acudir en cualquier momento ante la autoridad y exigir la protección del Estado.
¿Bajo qué casos, Luisa, nos podrías mencionar, se puede acudir a solicitar estos mecanismos, estas órdenes de protección? Claro que hay una gama amplia en cuanto a la violencia se refiere, pero podríamos citar algunos ejemplos. Sí, mira, comúnmente llegan mujeres a las autoridades o al instituto, por ejemplo, también, golpeadas, acompañadas normalmente de un familiar o de una familiar, y dicen, yo tengo este problema, ¿qué hago? ¿No? Ellas llegan preguntando, no llegan diciendo, quiero que la denuncia porque me he sido violenta, quiero esto. Entonces, la obligación tanto de las instituciones es decirle, fuiste golpeada, ¿cómo te sientes? ¿Estás decidida? Porque es una decisión de las mujeres. No se le induce a que ella tome la decisión, sino que es una decisión propia. Ella tiene que ya estar convencida, porque si no está convencida, es imposible que se continúe todo un proceso. Cuando llega la autoridad, tiene que narrar los hechos que fue. No puede permitir que un golpe quede. No puede decirse que una mujer que fue golpeada una vez no deba acudir. Con un solo golpe, tiene que ver con que ya hubo un contexto de violencia emocional, un contexto de círculo de la violencia. Generalmente es la pareja, y es en una relación de pareja que ocurren estos hechos de violencia, y acudir ante la autoridad y decirle, y narrar los hechos como son y decir que está decidida. Por eso aún nos falta hablar y dialogar con las mujeres cómo las autoridades pueden ser protectoras, cómo proceden ante esta primera denuncia, este primer llamado de atención de las mujeres a que sean protegidas por las autoridades como debe ser y en la ley está marcado. Luisa, seguiremos platicando de ello, vamos a continuar con más que les tenemos preparado en Mujeres Centella. O sea que ya no me quiere. Tengo miedo. Lo siento. ¿Por qué me pones la puerta? Tú lo que tendrías que hacer es arreglarte con Antonio y volver a tu casa. Lo que tendría que hacer es separarse y pedir una orden de alejamiento. Eso es lo que tendría que hacer. No digas estupideces. La película que hoy te recomendamos es Te doy mis ojos. ¿Sabes quién es? Película española dirigida por Itziar Bollaín. Una noche de invierno, Pilar sale huyendo de su casa. Lleva consigo apenas 4 cosas y a su hijo Juan. Escapa de Antonio, su marido que la maltrata y con el que lleva 9 años casada. Antonio no tarda en ir a buscarla. Pilar es su sol, dice, y además le ha dado sus ojos. No te importa nada lo que estoy diciendo. Cállate la boca tú. Que me digas lo que no te interesa lo que... ¡Que te calles la boca! Antonio. Pilar. Pilar. Te doy mis ojos. El miedo es un deterioro físico, mental, psicológico que las mujeres sufren a raíz de la violencia que están viviendo por parte de la persona agresora. Es un miedo constante, persistente, que viven todos los días. ¿Cómo lo identificamos en las mujeres? Las mujeres que tienen miedo pueden presentar, hablando desde un nivel psicológico, pensamientos de tengo miedo de que mi pareja ya va a llegar, tengo que apurarme porque él no me va a encontrar en la casa, tengo que tener mejor cuidada la casa para que él no se enoje, no duermen bien porque saben que en cualquier momento el agresor puede llegar y el temor es constante. Físicamente se manifiesta porque son mujeres que constantemente presentan dolores de estómago, dolores de cabeza, irritación, no solamente hacia ellas, sino hacia sus hijos. Y hablando de esto es cuando la violencia se vuelve una cadena, porque el agresor violenta a su pareja, la mujer violenta a sus hijos y los hijos son violentos con el hermano o con sus amigos. En caso de que una mujer esté bajo un constante miedo, debe de recibir apoyo de psicoterapia y también los grupos de autoayuda pueden funcionarle. Existen grupos de autoayuda para mujeres donde se comparten las mismas experiencias, donde son mujeres que también viven violencia, que también tienen los mismos sentimientos que ellas, pero lo más importante es que ella reconozca y sepa que la violencia que está viviendo no es natural, que no es natural y que necesita recibir ayuda para que pueda comprender por qué siente miedo, por qué tiene miedo y a quién le tiene miedo.
Estamos hablando sobre órdenes de protección y acabamos de ver un mito en pantalla que habla de la naturalización de la violencia. Y es que dice el mito, las mujeres son culpables de la violencia que reciben. Luisa, es alarmante que se siga diciendo esto. Efectivamente, pero mira, esto no es nuevo, esto es de siglos. ¿Cómo podemos cambiar no solo a la mujer, sino en su entorno familiar, la propia madre, la hermana, el tío, la familia, la comunidad, que te dicen desde siempre, ya te casaste, te debes a tu esposo, tienes que tenerle la comida preparada, estás dependiendo económicamente de él, y si dependes económicamente de él, tu vida está en sus manos casi, ¿no? Tú eres la que debe de obedecer, debes ser sumisa, estás sometida, y esto lo vimos, afortunadamente ahora ya está eliminado, se erradicó de la ley del registro civil, la epístola de Melchor Ocampo, ¿no? Debes de estar a tu marido, debes de respetarlo, y no provocar su enojo. Porque está el clásico, tú te lo buscaste. Tú te lo buscaste y por eso te golpeó. No tuviste la sopa caliente, por eso te golpeó. No atendiste a los niños, por eso te golpeó. En vez de irte a buscar a los niños, estuviste poniéndote esmalte en las uñas, como si tu vida, tú como persona, ya no fueras una persona, un ser humano, sino únicamente fueras un objeto de utilidad dentro de la familia, un objeto, una cosa que se es utilizada para los derechos y las necesidades de las demás personas que la integran. Entonces yo creo que esto ha ido poco a poco evolucionando. Afortunadamente veo que las juventudes ya vienen con un marco más amplio, pero esto fue ganado por las mujeres. Esto no fue de hoy, esto no fue de ayer. Son espacios, son tiempos, son derechos que se han ido ganando y que las mujeres los han ganado por derecho propio, por la lucha. Entonces, esto hace que la mujer, para acudir a denunciar, teme, porque va a ser revictimizada al llegar. Tú te lo buscaste, tú andabas de minifalda, ¿quién te dijo que tenías que estar a esas horas? Una señorita decente está en su casa a las 8 de la noche. ¿Por qué no acudiste a tu hermano, a tu padre, ¿no? ¿Por qué vienes primero? Ellos lo resuelven entre ellos. ¿Por qué crees entonces que las mujeres que han sido víctimas de violencia o la padecen en su cotidianidad no acuden a los organismos que les pueden dar protección? Precisamente por eso, porque también las autoridades, cuando ellas llegan, están obligadas, es una obligación. Entonces el cambio sociocultural tiene que ver también con ese chip que se tienen que arrancar las autoridades de todos estos estereotipos y roles de género con los que están clasificando y poniendo tipos a cada mujer. Ellos no pueden no darle la misma atención a una mujer que vive prostitución, pues si ese es tu trabajo. No voy a evaluar el riesgo a partir de cómo yo te estoy clasificando. Voy a evaluar el riesgo en cuanto a la violencia que sufre la mujer, únicamente como un derecho humano a vivir libre de violencia. Por lo tanto, si la mujer llega ante el Ministerio Público y ahí le dicen, es que bueno, tu trabajo, ¿verdad? Te lo buscaste, yo al evaluar el riesgo, no. Es necesario que se evalúe el riesgo desde el momento en que una mujer es físicamente agredida y emocionalmente afectada. Como no pueden evaluar o ir en detrimento de las mujeres que vienen gravemente golpeadas, con la mujer que dice, he padecido violencia psicológica, porque tengo un daño que ya no me permite continuar con mis actividades. Sí, pero fíjate que aquí es curioso, porque una medida de protección se da no porque la mujer, qué tanto viene la mujer golpeada o qué tanto viene la mujer afectada emocionalmente, sino qué tanto el agresor en el momento en que ella decide poner la denuncia y se aleja, por un daño emocional, ella se aleja, dice ya no aguanto más, me voy con mi familia, me voy a un refugio, me voy a un lado. ¿Para qué? Para que el agresor no la obligue a regresar al domicilio, a regresar a la violencia, porque él tiene derecho sobre ellas. Entonces, cuando se evalúa el riesgo, tienen que tomarse tanto la circunstancia de la mujer, que no es por los golpes que haya recibido, sino también la conducta del agresor y cómo va a reaccionar. Y esto se va a ver en el momento en la narración de los hechos. Cómo ha reaccionado él cotidianamente, cómo ha reaccionado él con la violencia hacia ella. Entonces, esa evaluación del riesgo todavía es
muy difícil de establecer, por lo que se ha recomendado desde el marco internacional. Por ejemplo, en España ya hay unidades de valoración del riesgo, y estas unidades tienen que ver con ese estudio, no solo de la víctima, que es tómale la foto y mira, está muy golpeada, dale una medida de protección. No, es tómale la foto, checa la narración y ve qué es lo que el agresor, cómo ha sido su comportamiento y en qué riesgo está la mujer. Es decir, es relacional. No puedes emitir una orden de protección únicamente por el daño que se le vea a la mujer, porque si vemos el daño emocional van a decir, no estás en riesgo. Pero si un daño emocional decide que te vayas del hogar, esto sí la pone en riesgo ante el agresor, que puede ejercer en ese momento sí la violencia física. Tenemos que parar la reproducción de la violencia en contra de las mujeres, y si se presenta, hay mecanismos, hay órdenes de protección a las que podemos acudir y de las que nos podemos valer, que las autoridades están obligadas a ejecutarlas. Muchísimas gracias, Luisa, por acompañarnos. Gracias a ti, Linda. Un gusto estar contigo. Y para nosotras también, que nos acompañes en esta emisión de Mujeres Centella. Este diálogo lo generamos para que también ustedes en casa, con las mujeres que tienen al lado, atrás, enfrente, alrededor, podamos platicarlo. Y la invitación está para que nos acompañe en la siguiente emisión. La historia que nos hace así. Yo que soy mujer, quiero estar presente. No soy desigual, yo soy diferente.